Continuamos con nuestra capacitación de la norma 027 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de las condiciones de seguridad cuando se realizan actividades de soldadura y corte. En este bloque número 3 les voy a hablar de riesgos potenciales, las condiciones de seguridad y los requisitos del programa de corte y soldadura en cuestiones de seguridad que nuestra norma establece. Soy el licenciado Jesús Campos y les estaré acompañando igual en transcurso de todo nuestro bloque. Les comenzaré a platicar sobre el análisis de riesgos potenciales que bien habíamos mencionado también en nuestro bloque número 2. ¿Qué es un análisis de riesgos y qué conlleva? Primero debemos de tomar en cuenta que la identificación del proceso. ¿Cuál es la parte del proceso donde se requiere corte y soldadura o soldadura y corte? Y las áreas de trabajo donde éste se va a desarrollar. Tener la relación de los equipos y materiales, así como de los gases a utilizar para dicha actividad de soldadura y corte, es muy importante. Ya ubicamos qué proceso, ya ubicamos qué parte del proceso, el lugar donde se realizan las actividades de soldadura o corte, ya sea de manera permanente o eventual. Posteriormente, la relación de nuestros equipos y materiales y si hay algún gas involucrado. En este punto debemos de considerar los riesgos del lugar donde se realizará la actividad de soldadura y corte, que también pudiera considerar gases o materiales inflamables y las medidas que hay que tomar las iremos viendo posteriormente. Determinar las condiciones de los peligros de nuestro ambiente laboral, pero así también determinar las condiciones de nuestra propia actividad que estamos ejerciendo como trabajadores. Como podrán ver en la imagen, tenemos un trabajador que está realizando una actividad de soldadura, pero no tiene ni un tipo de protección respiratoria. Esta soldadura genera desprendimiento de humos. No son vapores porque no tenemos ningún líquido, son humos, son partículas en descomposición y en su gran mayoría son partículas metálicas. Dependiendo de la soldadura pudieran ser inclusive hasta cancerígenas. Por ello es importante tener identificados todos los químicos de los materiales que son parte del proceso de la soldadura en la fusión de los metales. La identificación de estos agentes tanto químicos como físicos, y que pudieran ser un peligro en el lugar donde estamos realizando nuestras actividades, es muy importante y también es parte de nuestro análisis de riesgos potenciales que hay que considerar. Y una vez que hemos identificado, primero, el proceso, el área, los riesgos de esta área, los riesgos de los materiales que se encuentran en esta área, los riesgos de nuestra propia actividad, y los riesgos al que el trabajador puede estar expuesto, no solamente el lugar que está expuesto, que también debemos de considerar en un análisis de riesgo, pero también en el riesgo que implica a la exposición del trabajador a diferentes agentes, tanto químicos como físicos. Y para ello hay que contemplar el equipo de protección personal para soldadores, que como ya mencionamos en nuestro bloque número 2, tenemos equipos que siempre vamos a utilizar, como la protección de la careta, así como también la protección ocular, protección de nuestros guantes, protección de todo lo que es una quemadura directa, pero además de todos los riesgos de acuerdo al ambiente laboral donde se desarrolle la actividad de soldadura y corte. Equipo de respiración autónoma, equipos contra caídas, entre otros. Ejercer un control de riesgos en nuestra área de trabajo para nosotros mismos, así como también para todos aquellos que se encuentren en cercanías, ya sean que realicen actividades similares o otras actividades parte del proceso o de otros procesos, y también hay que contemplar, dependiendo de nuestra área, si es un área destinada para soldadura y corte o estamos en la parte de mantenimiento y realizamos por cualquier área parte de soldadura y corte como un proceso de mantenimiento, reparación o instalación. Hay que contemplar que hay personas que inclusive ni siquiera pertenezcan a la empresa y sean proveedores, sean visitas, sean clientes, que también debemos de proteger. El control de riesgos en nuestra área de trabajo, como también la prevención de estos riesgos que pudieran afectar a terceros,
trabajadores o no trabajadores que se encuentren en cercanía de nuestra actividad. Es parte del análisis de riesgos potenciales que hay que contemplar. Ante estas condiciones que ya vimos de seguridad o de riesgos potenciales, debemos también de contemplar las condiciones que hay que establecer, como el uso de los extintores tipo ABC cuando se están realizando actividades de soldadura y corte. Hay que considerar también el lugar de trabajo. Si estamos en un lugar de trabajo donde hay equipos muy costosos electrónicos, lo más probable es que lo que se llegue a considerar es el equipo de CO2, donde es un gas inerte, pero a una baja temperatura y que no afecta mucho para una conductividad eléctrica, protegiendo tanto el equipo al no contaminarlo como a los trabajadores que participen en una brigada o que combatan un conato de incendio eléctrico. Si me preguntan si el polvo químico seco es conductible de la electricidad, tampoco lo es. Sin embargo, sí va a generar una contaminación que va a terminar dañando los equipos y por ello se elige el CO2 en estos casos. La distancia de nuestro extintor a nuestro punto de soldadura debe de ser de 7 metros. La norma establece 14 metros de distancia para llegar a un extintor. Sin embargo, eso es en una condición, en un edificio o área de trabajo donde no se pretende o no se tiene en cuenta actividades en caliente. Al estar realizando esta actividad en caliente, que es la de corte y soldadura, como medida precautoria y por el nivel de riesgo es mucho mayor, la medida será a 7 metros del lugar donde estamos realizando la actividad de soldadura y corte. No colocarlo pegado a la máquina de soldadura y corte, porque si ahí inicia el incendio o un conato de incendio, ahí estaríamos expuestos si nos acercamos a utilizar nuestro extintor. Recordar, es a 7 metros de la distancia donde estamos realizando la actividad en caliente. La delimitación de nuestras áreas, ya sea que estemos en una caseta o utilizar mamparas de soldadura, es muy importante. En otras actividades laborales se utilizan cintas para delimitar el área. Estas cintas también se utilizan en los trabajos calientes de soldadura y corte para delimitar el área de acceso a cualquier riesgo que implique nuestra soldadura. El color de la cinta es rojo y va a decir peligro. No se utilizan cintas de color amarillo porque esta es una actividad de alto riesgo. Pero en medida de sus posibilidades y de las condiciones del área, si se pueden utilizar mamparas, mucho mejor. La capacitación a todo el personal, realice o no realice actividades de soldadura y corte, es muy importante porque deben de saber que quedarse viendo al punto de la soldadura, a esa parte luminosa, le puede llegar con el tiempo a afectar su vista, a ocasionar un problema de salud que no se puede dar vuelta atrás. Las mamparas nos van a prevenir y a prever esta situación, pero si no hay las mamparas, es muy importante que todo el personal sepa al riesgo al cual se está exponiendo y esto es una de las obligaciones del patrón. Les voy a platicar más adelante quién es el patrón dentro de una empresa. No les podría decir que qué mejor que tener un equipo de protección personal para la exposición a riesgos, porque no es así. Lo mejor para tener ante una exposición a riesgos es un control del riesgo. Las mamparas, mi extintor, trabajadores de corte y soldadura o soldadura y corte, debidamente capacitado con experiencias comprobables en el día a día de sus propios trabajos, medidas de seguridad excepcionales, permisos de trabajo bien verificado y bien inspeccionado antes de realizar la actividad, entre otras cosas. Pero si esto no llegara a funcionar o se tomara alguna mala decisión por algún trabajador, es importante tener un equipo de protección personal requerido. El corte y soldadura, vamos a estar utilizando un equipo de protección personal, pero como medida de control. Esta es nuestra careta visual con nuestro cristal que disminuye la luminosidad.
Este es un equipo de protección personal, pero se utiliza como medida de control, de afectación directa a la salud. Las mascarillas o equipos para la respiración, protegerla de respirar estos humos con metales que pudieran llegar a generar cualquier complicación respiratoria, también es parte de un control de la exposición al riesgo. En este caso, ya hay una exposición directa al riesgo y el equipo de protección personal se está utilizando como una medida de control. Otros equipos que utiliza el soldador se utiliza como medidas de minimizar lesiones en caso de. Y es aquí donde les recuerdo que ante un riesgo debemos de buscar eliminarlo si es innecesario que esté presente. Si es parte de un proceso ese riesgo, lo que debemos de buscar es controlarlo para que no pueda afectar a las personas que están expuestas a él. Y si no se lograra ni controlarlo, tener el equipo de protección personal para minimizar sus consecuencias. Una de las medidas de seguridad a implementar por parte del trabajador y por parte de los supervisores es precisamente esa: supervisar nuestros equipos, así como todos los elementos de seguridad en nuestros cilindros y en cualquier otro equipo que se utilice en nuestra actividad de soldadura y corte. Si hablamos específicamente de los cilindros, estos deben de tener en la parte superior una capucha. Si el cilindro llegara a caer y tiene la capucha, podría tener la capacidad de recibir el impacto sin ningún daño. Y si se llegara a lesionar, se lesionaría las roscas de la capucha. Si no tiene la capucha y se cae, va a golpear directamente a la válvula, y la válvula es la parte más frágil de nuestro cilindro, pudiendo ocasionarse una ruptura, fractura y con ello una fuga de nuestro gas. Por eso es importante hacer esta revisión de que nuestros equipos cilindros tengan sus capuchas. Capuchas o capuchones, como también se les menciona. Algunos cilindros no tienen esta rosca para colocar capuchas o capuchones, como por ejemplo los cilindros de tanque de gas LP, entre otros cilindros. Estos tienen una protección alrededor de la válvula ya fija y permanente soldada a nuestro cilindro, y tiene exactamente la misma finalidad: en caso de una caída, proteger la válvula, que es la parte más sensible de nuestros cilindros. Verificar que tengan el etiquetado, la identificación de qué tipo de gas es, el riesgo de inflamabilidad, su nivel de riesgo de inflamabilidad de acuerdo a la norma 018. Tener identificado también el voltaje con el cual vamos a estar trabajando, sus dispositivos de paro por emergencias, así como también sus breaks que sean adecuados al tipo de corriente que se va a estar manejando. Si el break es muy superior al tipo de corriente, los cables se pueden calentar, iniciar un incendio, iniciar un cortocircuito y generar algo catastrófico. Tener los breaks de seguridad es la corriente que manejamos y un break con una capacidad un poco superior. Al momento de calentarse en exceso por estar llevando más corriente, el break se desactive y nos corte la corriente, y esta es una medida de seguridad para evitar cualquier situación en corte o soldadura y corte. En soldadura y corte, que uno de sus riesgos, si bien ya hemos mencionado mucho, que es el incendio, también hemos mencionado que es el problema respiratorio, sofocación, pero sin duda la electrocución también es parte de este análisis de riesgo para actividades de soldadura y corte. Ningún tipo de implementos, herramientas o equipos podrán ser utilizados que hayan sido reconstruidos, que no tengan sus certificados de fabricación y que no tengan sus certificaciones adecuadas. Ningún regulador, ningún cilindro que haya sido modificado, adaptado o reparado podrá ser utilizado si no han sido por las personas especialistas que realizan estas certificaciones de calidad
de funcionamiento, de capacidad y de resistencia, y emitido un certificado de este proceso. Una de nuestras normas que también vamos a recordar que nos podemos apoyar es esta norma de la 022 de nuestra energía estática. También hemos mencionado que está vinculada como un fundamento de norma a utilizar por cualquier cosa la 026, que nos habla de los colores y señaléticas de seguridad en condiciones de riesgo. La norma 026 nos habla de los riesgos de fluidos conducidos en tubería. Pero de nuevo, al ser la única hasta el momento que se contempla en nuestras normas de la Secretaría de Trabajo, es la que vamos a utilizar de apoyo en cuanto a colores e identificación de niveles de riesgos. Para ello, vamos a colocar en una actividad de soldadura y corte nuestra señalética de peligro, trabajo caliente, peligro, actividad de corte y soldadura, peligro, riesgo eléctrico, electrocución, nuestras cintas de peligro, nuestras mamparas y nuestro permiso de trabajo, que deberá de estar colgado a la vista para que cualquier supervisor se pueda acercar, revisar, verificar no solamente el permiso para la actividad, sino también que el personal esté utilizando el equipo de protección personal que se estableció en el permiso. El permiso de trabajo tiene también muchos apartados y uno de ellos es colocar qué equipos de protección personal se van a utilizar, en qué etapa de nuestro proceso de corte y soldadura. Si estoy cortando, ¿cuál es el equipo de protección personal? Si estoy soldando, ¿cuál es el equipo de protección personal? Si no estoy haciendo ninguna de esas actividades, pero sigo en el proceso de corte y soldadura, ¿cuál es el equipo de protección personal que debo también de seguir teniendo puesto? Los requisitos que debemos de contemplar de nuestro programa de actividades, como es tener un programa de actividades de soldadura y corte, tenerlo ya programado con fecha durante todo el año. No quiere decir que al 100% esto se vaya a llevar a cabo, pero sí por lo menos tener una guía informativa de lo que se requiere y los pasos que se van a ir haciendo, como las fechas, ir contemplando anticipadamente, gracias a las fechas y gracias a tener identificado durante el año qué actividades se van a ir realizando, ir previniendo los equipos de seguridad necesarios, el personal necesario y adecuado, los permisos y la comunicación de riesgo a los diferentes departamentos que puedan ser afectados por esta actividad. Para ello es que nos sirven mucho las actividades de soldadura y corte ya establecidas, aunque se terminen modificando en horario o en días, pero al tenerlas ya establecidas no se nos va a pasar hasta que se presente un incidente con la maquinaria o el equipo, o más lamentable, un accidente. Contemplar el procedimiento de seguridad, así como también la autorización para realizar dichas actividades. Un formato que sea parte de un procedimiento de seguridad. La supervisión del trabajador es muy importante. El trabajador podría equivocarse, una supervisión podría corregir, el trabajador podría olvidar, una supervisión podría detectar y recordar. El trabajador podría no contemplar, el supervisor podría detectar e informar al trabajador y el trabajador podría omitir. El supervisor podría corregir y reportar al trabajador. Procedimientos de rescate en casos de atmósferas no respirables o atmósferas peligrosas. Es nuestro detector de gases explosivos, nuestro detector de oxígeno, porque en el riesgo de explosividad es importante detectarlas, pero también necesitamos oxígeno presente. También hay que detectar el nivel o la cantidad de oxígeno, recordando que el 19.5 al 23.5 es el porcentaje de oxígeno respirable para el ser humano. Por debajo de estas cantidades, de 19.5 o por arriba de 23.5, nos va a traer un daño a la salud que no debemos de estar expuestos. Dentro de nuestros requisitos de programas de actividades, la actividad de soldadura y corte es parte del proceso. De hecho, estamos hablando de esta norma porque se realiza en tu empresa.
Entonces, esta actividad de soldadura y corte ya está contemplada. Debemos de ver en qué etapa del proceso productivo de tu empresa es donde entra en funcionamiento. ¿Es parte de un proceso de manera permanente y continua o es parte del área de mantenimiento cuando se realiza una instalación, una reparación o un mantenimiento del equipo? El documento de procedimientos de seguridad, así como la autorización o el formato que debe de incluir un procedimiento de seguridad, que es de autorización de la actividad, es muy importante. Que el trabajador tenga la información de qué hacer, cómo hacer, a quién dirigirse, las etapas de este proceso de trabajo de riesgo, de alto riesgo, que es el corte y soldadura, y a quién se tiene que dirigir para tener la autorización correspondiente para realizar esta actividad. Así como dicen que lo que no se mide, no se ve su crecimiento. Lo que no se supervisa, no se ve su buen funcionamiento. Inclusive, no se ve aquellas probables fallas o malos funcionamientos. La supervisión es la base de la seguridad. Lo que no se supervisa, no se identifica. Hay que contemplar todo nuestro proceso de supervisión, que no corresponde al personal de seguridad industrial solamente. También le corresponde al encargado de área, al encargado de proceso, al mismo encargado de una maquinaria o un equipo. Y cuando las cosas pudieran no salir del todo bien, hay que contemplar que la empresa debe de tener un procedimiento de rescate en caso de atmósferas no respirables, en caso de incendios o de explosiones. Este procedimiento de rescate, la finalidad es extraer a un trabajador de una condición o de un lugar con unas atmósferas peligrosas. Esto debe de ser a cargo de personal entrenado para dicha actividad. Si tu empresa cuenta con brigadas capacitadas para ello, ellos se harán cargo. Si tu empresa tiene solamente brigadas básicas para hacer pequeñas extracciones o rescates a nivel de piso y no en lugares como espacios confinados y no se cuenta con el equipo, no te metas en problemas. Contrata empresas especializadas para que hagan ese tipo de rescates y así a un lesionado o a un probable lesionado no se le agregue más lesionados o probables lesionados. Los controles para evitar atmósferas explosivas. Estos controles pueden ser a través de inspecciones con equipos para detectar gases, mantenimiento programado de nuestros equipos, inspecciones a mangueras, tuberías, líneas eléctricas o cableado eléctrico de nuestros equipos de soldadura y corte. Revisión de nuestras áreas que se encuentren ventiladas. Implementación de ventilaciones positivas del exterior hacia el lugar de trabajo si no hay una ventilación natural que garantice una atmósfera segura. Sistemas de extracción de aire en los procesos o en las actividades de corte y soldadura para no contaminar la atmósfera en la que estamos laborando. Y los procedimientos para detectar atmósferas peligrosas a través de detectores. Cuando respiramos o estamos inhalando algún tipo de gas y podemos identificarlos, es porque la cantidad de partículas por millón en el ambiente ya son demasiadas. Hay que recordar también que muchos de los gases son inodorosos, incoloros e insaboros, lo cual quiere decir que probablemente lo estamos respirando y no nos damos cuenta hasta que empezamos a tener alguna afectación a nuestra salud, como estabilidad, pérdida del olfato, del gusto, visión borrosa, inclusive pérdida del habla, bla, 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 bla. Para ello es importante tener los equipos de medición si hay riesgos de atmósferas peligrosas, que midan gases o que puedan detectar gases presentes en la atmósfera, gases inflamables, gases peligrosos, y que también puedan detectar la cantidad de oxígeno presente en la atmósfera. El ser humano, para tener una vida saludable, requiere que el oxígeno en la atmósfera sea entre 19.5 y 23.5% del aire que hay en nuestro ambiente.
Si la cantidad de oxígeno está por debajo de esta cantidad, es dañina para nuestra salud. Si está por arriba de 23.5, de igual manera, es dañina para nuestra salud y nos puede llevar a condicionantes o condiciones como la muerte. Y en este punto damos por terminado nuestro bloque número 3 de la norma 027. Ha sido para mí un gusto acompañarte y orientarte un poquito, al menos en este nivel básico de capacitación de la norma 027. Nos vemos en el siguiente bloque.